Ahí hemos recuperado a Gustavo Singli. Gus, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Luis? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, comentábamos un poquito las alternativas de esta sesión maratónica, que imagino que vos no te vas a meter en el punteo ni en la coyuntura, pero sí es importante en este análisis que vos siempre haces más macro de la política y de cómo se relaciona la política con sus electores, porque este es como un punto de partida demorado, pero esencial para el gobierno de Milei. Sí, totalmente. Un punto de partida demorado que probablemente aceleró la gran movilización universitaria de la semana pasada. Tengo la sensación que lo que ocurrió ese martes en esa gran movilización aceleró todos los procesos y marcó algunas alarmas. Acelerar procesos me refiero a, por un lado, el gobierno sentir que ya no había más tiempo para dilatar y que la ley bases tenía que hacerla aprobar como sea. O sea, necesitaba dar esa señal de que podía aprobar algo. Claro. Y en ese algo creo que flexibilizó todas las negociaciones que no había flexibilizado antes, por un lado. Insisto, asustado por cosas que empezaban a despegarse. Creo que aceleró el proceso también la aparición de Cristina, cuando decíamos hay un vacío, bueno, aparece mucha gente con vocación de llenarlo. De llenar ese vacío, claro. Claro, y creo que hay una marca muy importante en ese vacío que es una para el oficialismo y otra para la oposición en términos de captar qué pasa realmente en la sociedad. Me parece que respecto del gobierno acá hay una señal muy fuerte que no solo tiene que ver con que fue una gran marcha y todo lo que ya se ha dicho toda esta semana, sino con la sorpresa que significó para el gobierno, porque si hay algo que tuvo Milei hasta acá, hasta hace un tiempo y hasta acá, es haber sintonizado el humor social, haber captado realmente el clima y expresarse como representante de ese clima. Creo que esta marcha, más allá de lo que pase con la educación, más allá de otras cosas que ya hemos hablado en otras columnas, lo que nos dice es que el gobierno se sorprendió de quiénes eran, de cuántos eran, de dónde venían y cómo se habían comunicado. Lo sorprendió en todos los planos y creo que esta es la gran señal de alarma. Los héroes de la empatía, los héroes de sintonizar el humor social, se les rompió el sintonizador coyunturalmente, probablemente es así, solo una coyuntura, pero no esperaban que fueran tantos jóvenes, no esperaban que se organizaran con la autonomía que se organizó en términos de redes, no de partidos, en el lugar donde, o con el método con el gobierno teóricamente es más fuerte, en los lugares donde sucedió, que fue provincias donde había sacado el 70% Milei, como Córdoba, Santa Fe, o la misma Mendoza, ¿no? Mendoza, sí. exactamente. Entonces creo que para el gobierno es una gran señal de alerta, más allá de todas las alertas que se han analizado estos días, la señal de alerta es decir, se puede perder la sintonía con el humor social y eso se dispara muy rápidamente. Eso por un lado me parece que para el gobierno, y que es algo que excede largamente si se manejó bien el tema educativo, si Petovelo se reunió con el ministro, con el rector de la UBA o no, sino el tablero de lectura de la opinión pública no funcionó. Y por otro lado, me parece que también para la oposición se abrió y se aceleró un proceso y esto marca un momento, que es descubrir que había algo. Descubrir que había un lugar para construir una imagen, una alternativa opositora, en lugares donde aparentemente eso no tenía espacio. Me parece que en ese revuelo que significó Milei en la política, de haber alterado todos los procesos tal cuales venían sucediendo, se asuma otro elemento que es una sociedad diciendo algo. Yo la imagen que veía, que se me venía a la mente, era en un cuarto a oscuras, Milei entró de golpe y se chocó con algo, y se chocó fuerte, y recalculó. Y por otro lado, la oposición
no se chocó con eso, lo toca, tienta a oscuras que hay algo y no sabe cómo interpretarlo. Me parece que, sintetizo acá, hay una sociedad que vuelve a aparecer no interpretada, ni aún por Milei. ¿Te parece que Cristina hizo esta lectura porque tuvo 3 apariciones en menos de una semana? Esa salida al balcón el día de la marcha universitaria, después el acto en Quilmes el fin de semana y después por Twitter justamente criticando la ley bases y cuestionando directamente al presidente como lo había hecho en el acto en Quilmes y confrontando directamente con él. Es decir, ¿crees que Cristina hizo esa lectura y dijo, acá hay un espacio para yo aparecer? Hizo esa lectura y por eso sale rápidamente. Pero hay una lectura que no hace, que es la lectura que la llevó a perder las elecciones y a que la gente eligiera a Milei. O sea, lee que ocurre algo y que hay rápidamente posibilidad de salir a ocupar un espacio. Pero a los jóvenes de hoy, hablarles que en 2003 Néstor tuvo superávit gemelos, es un paraíso perdido, es una historia que... Una galaxia no desconocida, inexplorada. Exacto, exacto. Entonces quiero decir, sí entendió que era el momento, pero eso es reflejo político, es decir, acá hay algo salgo, eso sí, y Cristina tiene ese reflejo instintivamente y de sobra. Ahora, lo que yo creo que no tuvo Cristina, y que no tiene hasta ahora nadie en la oposición, y me sorprendió que no lo tuviera Milei tampoco, es advertir el humor social, captar qué pasa en la opinión pública, cuáles son las sensibilidades, cuáles son las cosas que disparan rápidamente iras. Lo perdió, y creo que Cristina, hablando en el tono que habló, el discurso de Cristina le podríamos haber puesto 4 años menos en el calendario y era más o menos el mismo. Sí, por supuesto. Entonces creo que en ese sentido no se entiende. Me parece que vivimos en tiempos donde la gente no elige oficialismo, sino que rechaza oficialismos. O sea, no elige a alguien, elige al que va a sacar a este. Y eso fue Milei. La pregunta es que cuando... el ejemplo más gráfico para mí es Chile. Boric fue elegido como rechazo a todo lo que venía antes, pero en cuanto asumió la presidencia dejó de ser alternativa para ser el nuevo oficialismo con el cual estamos enojados. Y entonces al poco tiempo el presidente que venía del Partido Comunista y que acababa de ganar por amplia mayoría fue derrotado en las elecciones constitucionales por un presidente que se reivindicaba pinochetista. O sea, y no creo que ni los chilenos sean mayoritariamente ni comunistas ni pinochetistas, sino que es un clima de época. Y creo que en Milei ocurre lo mismo. Ya sos oficialismo. Bueno, hay una parte de la magia que se perdió. Sí. Ahora el problema es tuyo, ¿no? Y resolverlo rápido. Exacto. Y creo que entonces la sensibilidad de captar el humor social enciende alarmas. Yo si estuviera en ese comando político diría, se nos prendieron todas las luces amarillas del tablero. Y en paralelo, rápidamente, volviendo al principio de lo que me planteabas, rápidamente salir a dar señales políticas de seguridad, de orden, institucionalidad, logramos la aprobación de la ley, vamos a avanzar en nuestro proyecto, etcétera, etcétera, señales fuertes, institucionales, para empezar a compensar desde el Palacio ruidos en la calle. Ahora, a mí me plantea un gran interrogante. Primero, al parecer, hasta esta hora, 11:47, está todo encaminado en la Cámara de Diputados, ya está la aprobación en general, están avanzando la aprobación de los capítulos en particular. Primero, ¿cuál va a ser el destino de ese proyecto en el Senado? Y una vez que se supere ese obstáculo del Senado, que va a ser muy difícil para el oficialismo y para la oposición dialoguista, cuando se empiecen a advertir efectivamente
las consecuencias de lo que se está aprobando en la ley bases, ¿no? Es decir, cuando efectivamente, y si esto es así, si se transforma en ley, Aerolíneas pueda ser privatizada, cuando efectivamente se modifique el régimen del empleo público, cuando efectivamente entre a regir la reforma laboral y demás. Y eso no sabemos qué efecto puede tener y va a estar también atado o de la mano de cómo esté la situación económica en ese momento, cuando esas consecuencias de la ley que se está aprobando ahora empiece a caminar, ¿no? Me parece que allí se juega otra super batalla el gobierno. Sí, creo que hay muchos sectores de la oposición que siguen a la defensiva y deciden votarle al gobierno la ley, porque al final es la primera, sí, votarle al gobierno la ley como para que no les digan culpa de ustedes, exacto, no pude hacer esto. Uh-huh, Entonces creo que es un voto a la defensiva, que una vez que se lo den, lo más probable que ocurra después que salga la ley es que empiecen a levantar el perfil más opositor. Claro. Probablemente ya tarde. Sí coincido con vos que la parada en el Senado es mucho más difícil, el bloque de Unión por la Patria es mucho más numeroso, mucho más grande sí. En el Senado, y habrá que ver cuántas cosas están dispuestas a negociar nuevamente. A ver, no olvidemos que apareció la vieja política, o sea, Franco negoció con gobernadores, Franco negoció con recursos, el propio Caputo Santiago estuvo negociando con Jacobiti fondos para universidades, o sea, la negociación tradicional, o sea, ¿qué lejos nos queda aquel Milei que dijo en campaña, voy a sacar la ley, no voy a negociar nada, uh-huh, y si no voy a llamar un plebiscito, y lo que no me vote el Congreso lo voy a plebiscitar? ¿Te acordás de eso? Sí, totalmente, sí. Tiempo, hay un giro pragmático de Milei, claramente. Un giro pragmático y probablemente sabiendo que hay cosas que no se pueden hacer, uh-huh, que hoy, por ejemplo, no podría llamar a ese plebiscito, uh-huh, uh-huh, con altas expectativas. Creo que sí, que el debate en el Senado, como decís vos, va a ser una parada muy dura, y lo que queda por ver es por delante lo que va a suceder en la calle. Si uno mira la historia argentina, yo el otro día seguí un periodista que lo citaba, Pablo Gerchunov, diciendo: la historia del pueblo argentino es la historia de un pueblo que siempre ha sido rebelde, siempre ha tenido una vocación igualitaria, y todas estas cosas tarde o temprano terminan generando focos de resistencia. Con un agregado que vuelvo a la marcha el otro día, voy a hacer el agregado: siempre en la historia argentina se inventaron nuevas formas de protesta, desde la vuelta a la pirámide de las playas, las madres de Plaza de Mayo, hasta los cortes de ruta cuando los desocupados no tenían forma de hacer huelga. Sí, los piquetes o la carpa blanca, te sumo más. Exactamente. Sí. La Argentina está plagada de momentos de resistencia, la historia argentina, y está plagada de creatividad en esa resistencia. Uh-huh. Yo creo que la profundidad de las medidas que está impulsando el gobierno de Milei y que están votando en este momento los legisladores, si se concreta, sin duda va a generar ese otro tipo de resistencia que es la historia argentina. Bueno, seguiremos paso a paso analizando esto que yo coincido con lo que vos planteás, porque nos lo dijo ayer Pamela Verasay, ¿no? Vamos a votar a favor porque coincidimos en muchos de los aspectos que está planteando el gobierno, pero también para que el gobierno tenga su hoja de ruta y se ponga a gobernar. O sea, esto que vos decís, ¿no? Como esa mirada desde la oposición, como diciendo: está bien, no queremos que nos acusen de que nosotros fuimos el palo en la rueda del gobierno de Milei, y a partir de la aprobación de esta ley, bueno, ya será responsabilidad del gobierno, que no tendrá más excusas, al menos en el presente, sí en la herencia recibida, respecto de cómo solucionar los problemas, y para lo cual fue elegido Javier Milei. Puso la maceta en el patio de Balcarce 50. Claro. El problema ahora va a ser, me parece, Gustavo, aprobar y decir, bueno,
te dimos las herramientas, le sacan un pretexto al gobierno de no tener las herramientas y ahora lo van a dejar jugar, me parece, por un tiempo, claro, ¿no? Y ahora le van a decir, bueno, espero tus resultados. Claro, exactamente, claro. exactamente. Sí, sí. Gusti, yo espero nuestra charla el próximo martes. Nos reencontramos Ok. allí.